¿Cómo están, mis queridos hermanos? Les saludamos en el nombre de Jesús. Recuerde el tema de hoy. El tema de hoy lleva como título Melquisedec. Vamos a ver qué significa esta palabra hebrea, Melquisedec. Y vamos a ver también qué misterio encierra a Melquisedec. Y también qué enseñanzas podemos tomar nosotros de Melquisedec. Así que quiero advertirle de antemano que este tema es un tema un poquito pesadito, ¿no? Pesadito en el sentido de hay que estar atento, ¿no? Yo quiero aprovechar unos 30 segundos, hermanos. Recién tengo 40 segundos de estar hablando, pero quiero tomarme 30 segundos para aprovechar y decir lo que a veces menciono. En este momento no es tiempo de limpiar, ¿no? O sea, si recién llega mi hermana del trabajo o una hermana quiere estar escuchando la palabra mientras que trapea, se pone a freír, se pone a servir la comida a los hijos, has tenido todo el día para hacer eso. Este es el momento, así como cuando íbamos al templo y dejábamos todo, de sentarte, ¿no es cierto? Y de darle la honra que Dios se merece y escuchar la palabra de Dios. Los hermanos también, este no es el momento de estar whatsappeándote con el compañero de trabajo. Si es posible, si tienes que apagar el celular para que lo veas el televisor de tu tablet de otro lado, excepto necesites el celular, pero evita responder para que honres a Dios escuchando su palabra. Este no es momento de cocinar, este no es porque este culto, la palabra dura 1 hora, este no es momento de trapear, de limpiar, de servir la comida. Este es momento de que le enseñes a toda la familia. A ver, hijo, por favor, estás grandecito, así como mi hijita Perlita, está sentadita ahí escuchando la palabra de Dios con mi hija mayor, Reina, ¿no? Entonces, de repente, mi hijito más pequeñito, tienes un hijito pequeño, bueno, se le da un juguete, algo, y la pastora está a su costado, escuchando la palabra, y él distraído ahí, no, porque todavía es chiquito. Pero todos, la familia aquí, estamos en pro, ¿no es cierto?, a escuchar la palabra para honrar a Dios. Recuerda, hermano, que la promesa de Dios es, Dios dice en su palabra, yo honro, yo bendigo, yo prospero, yo levanto, yo honro, pero a los que me honran. Entonces, hermano, es un gran secreto en la vida respetar a Dios, saber honrar a Dios. Como dice la palabra en Hebreos 11:6, que todo aquel que se acerca a Dios, que lo trate como un Dios real, no crea que le hay, ¿no es cierto? Y no tanto es cuestión de que me estoy yendo a una religión, porque Dios no es religión, ¿no? Hay hermanos que a veces piensan de que se han salido de una religión para meterse a otra religión. Esto no es religión, hermano. Porque si esto fuera religión, no hablaríamos de un Dios que sana, de un Dios que cambia, porque la religión no cambia a nadie. La religión en sí misma, hermano, es un tema de problemas, ¿es cierto? Por eso cuando alguien por ahí me dice, no, es que yo no quiero saber nada de la religión, entonces yo le digo a él, te felicito, pero yo no te vengo a hablar de religión, porque si lo que yo hiciera fuera religión, me hubiera quedado en la religión anterior, donde podía tomar, podía bailar, podía irme con una amiga, podía agarrar y hacer lo que yo quería, ¿no es cierto? No, pero yo conocí a un Dios verdadero, entendí su palabra en la Biblia, no de tal manera que salí de una religión para entrar en una relación. Repito, salí de una religión para entrar a una relación. Por eso mucha gente puede tener religión, pero son adúlteros. Mucha gente puede tener religión, pero roban, asaltan, hablan lisuras. Entonces, la religión no cambia a nadie, hermano, ¿no? Al contrario, perderíamos el tiempo si estuviéramos en una religión. Pero si estamos en Dios, no es perder el tiempo. Es como Dios le dijo cuando vino Marta y María, ¿no? Entonces Marta estaba afanada en sus cosas, como yo espero que ninguna hermana esté ahora afanada en otras cosas. Siéntate a oír la palabra. Y María estaba, dice, sentada a los pies de Jesús, queriendo escuchar la palabra. Y Marta le dijo a Jesús, Señor, dile a mi hermana que se levante y que me ayude. O sea, le estaba pidiendo que su hermana se levante, que deje de oír la palabra para hacer cosas físicas.
Y el Señor le dijo, tranquila Marta, ven tú a sentarte con tu hermana. No la muevas a ella de lo que está haciendo, porque eso es la mejor parte. O sea, no hay nada mejor, no hay nada mejor en la vida que oír a Dios, que buscar a Dios. ¿No es cierto? Muy bien, hermanos. Entonces, vamos a hablar el día de hoy acerca de Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Entonces, vamos a aprender. Entonces, una vez más, te pido que por favor puedas prestar toda la atención, tus bebés ahí bien entretenidos y que no te distraigas con nada, para que puedas en estos 40 minutos, media hora, con atención escuchar la palabra. Y si algo no has entendido, te animo siempre, invierte, vuelve a escuchar la palabra de Dios, ¿no? Muy bien, el tema de hoy, Melquisedec. Es interesante, mis queridos hermanos, que este tema de Melquisedec, el cual habla de sacerdocio, ¿no? Melquisedec habla de sacerdocio. Y yo voy a enseñarte que Melquisedec es un tipo de Jesús. O sea, Melquisedec es Jesús mismo, ¿no es cierto? Apareciendo en un momento de la historia, ¿no? Y antes de que aparezca encarnándose en un cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, es interesante, mis queridos hermanos, que solamente 3 personas en toda la Biblia hablan de Melquisedec. 3 personas. El primero, Abraham, conocido como el padre de la fe, ¿no? Abraham no tanto habla de Melquisedec, sino que conoce a Melquisedec, ¿no? Segundo, ahora sí habla, David, un hombre según el corazón de Dios, habla de Melquisedec. Y tercero, Pablo, ¿no es cierto? Que es, digamos, el perito arquitecto de la iglesia, el maestro, el apóstol a los gentiles, ¿no es cierto? El cual nos enseñó que somos nosotros reyes y sacerdotes, ¿no? Él amplía más, ¿no? Porque en el caso de Abraham no es que hable, se encontró con Melquisedec. En el caso de David, habla, pero poquito, ¿no? Pero en el caso de Pablo, nos abrió el entendimiento, ¿no? Y eso es que Pablo, vamos a ver en un versículo, si Dios lo permite, vamos a ver que Pablo en un momento le dice a los hebreos, le dice, yo pretendí hablarles mucho de Melquisedec, porque hay mucho para hablar de Melquisedec, pero al ver de que ustedes son tardos para oír, solamente les voy a decir un par de cosas. O sea, por culpa de los hebreos, hermanos, no tenemos más información de Melquisedec. Ese famoso versículo cuando Pablo dice, porque debiendo ser ya maestros, todavía se comportan como niños, ¿no? ¿Y cuántos hay en las congregaciones que debiendo ya ellos, por los años que tienen, debiendo ya ellos enseñar la palabra, de repente ser ayudas, colaboradores de los pastores, o de repente ser líderes de una célula, todavía siguen sentados en una silla? Y eso es peligroso, muy peligroso. Muy bien, hablemos de Melquisedec, primeramente mencionado por Abraham, ¿ya? Luego vamos a hablar de David y luego nos vamos al de Pablo. Comenzamos, hermano, entonces. Recién van 7 minutos de este pequeño tiempo de introducción y comenzamos. Abraham, Génesis 14, del 17 al 20. Vámonos para allá. Génesis 14, del 17 al 20. Muy bien, entonces, vamos a ver aquí. Entonces, dice ahí, vamos a leer Génesis 14, del 17 al 20. Muy bien, dice, aquí vamos a ver cuando Abraham rescata a su sobrino Lot, ¿no es cierto? Que en una guerra, ¿no es cierto? Abraham tuvo que intervenir para rescatar a su sobrino Lot. Y Dios le da sobrenaturalmente, le da la victoria a Abraham, ¿no? Definitivamente donde Abraham iba Dios.
¿no? Es que lo que pasa es que Abraham era un escogido de Dios, ¿no? Y cuando hay un hombre que es escogido por Dios, lo que ese hombre haga, Dios lo va a prosperar, ¿es cierto? Y en el caso de Abraham, como era un escogido de Dios, Dios le dijo a Abraham, ¿no? Los que te bendigan, yo los bendeciré, ¿no es cierto? Y tus enemigos serán mis enemigos, ¿no? Y eso es que Abraham era un escogido de Dios. Bueno, entonces, vamos a ver aquí lo que pasó. Dice la Biblia, cuando volvía Abraham de la derrota de Kedorlaomer, ¿no es cierto? Que esto fue una gran derrota, ¿no es cierto? Que Abraham ganó por la ayuda de Dios, dice, y de los reyes, porque Abraham peleó contra reyes, pero los venció con la ayuda de Dios, dice, cuando Abraham volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibir a Abraham en el valle de Sabe, que es el valle de los reyes, ¿no es cierto? Muy bien, ¿qué ocurrió? Verso 18. En ese momento cuenta el libro de Génesis, entonces, atentos por acá, Melquisedec, rey, quiero que note esto, que este personaje, Melquisedec, se le habla que es rey, ¿no es cierto? Rey de Salem y también sacerdote, ¿no? Sacerdote del Dios Altísimo. Dice que este Melquisedec sacó pan y vino. Bueno, aquí hay mucha información. Solamente en este versículo, hermano, podríamos quedarnos toda la enseñanza. Por eso le digo, hoy vamos a comer, hermano, un buen filete de carne. Y quiero, hermano, que esté atento para que pueda entender, por favor, ¿ya? Bueno, entonces, hasta aquí estamos viendo que Abraham tuvo que pelear una batalla totalmente desigual, pero la ganó con la ayuda de Dios, pero Abraham fue a rescatar a su sobrino Lot. Dice la Biblia que viniendo de la batalla a Abraham, le salió al encuentro Melquisedec. Melquisedec. Muy bien. Vamos a aprender luego más adelante que Pablo nos enseña que Melquisedec significa rey de justicia. Rey de justicia. Melquisedec es una palabra bipartita, una palabra dividida en dos, una palabra hebrea. Mel, por un lado, Quisedec. Mel significa rey. Mel significa rey. Y Quisedec significa de justicia. Entonces, el mismo nombre de Melquisedec nos habla que él es un rey, ¿no? Un rey de justicia. Ahora es interesante que en Isaías y en otros libros más del Antiguo Testamento se habla que Jehová es el rey de justicia. Se habla que Jesucristo también es el rey de justicia, ¿no es cierto? Entonces, yo le voy a enseñar a usted, mi querido hermano, que esta aparición de Melquisedec es no como algunos dicen, ¿no es cierto?, una teofanía. ¿Qué es teofanía? Teo es Dios, fanía tiene que ver una manifestación, ¿no es cierto? Una aparición. Ahora, esto no tanto, en sentido general sí, pero en detalle no tanto es una teofanía, ¿no? O sea, una aparición de Dios, sino esto se conoce como una cristofanía. ¿Qué es cristofanía? Una aparición de Cristo antes que venga 2000 años, ¿no es cierto? O 4000, a ver, de Adán a Abraham, 2000 años. De Abraham a Jesús, 2000 años. Claro, 2000 años más o menos, ¿no? Día más, día menos, 2000 años antes de que Cristo aparezca en Jerusalén, ¿no? Aquí todavía no existían los judíos. Acá todavía no existía el pueblo de Israel. Porque recuerde que Israel viene de los lomos de Abraham. O sea, Abraham tiene un hijo. ¿Cómo se llama el hijo de Abraham? Isaac. Isaac tiene un hijo. ¿Cómo se llama? Jacob. Y Jacob tiene 12 hijos.
las cuales son las 12 tribus de Israel. Ahí viene el pueblo judío, ¿no es cierto? Los israelitas. Entonces, todavía no existía aquí Israel, el pueblo de Dios. Solo estaba Abraham como el escogido de Dios. Entonces, aquí vemos a un Jesucristo, el cual sale de la eternidad y aparece en este momento de la historia, 2000 años antes que aparezca cuando se encarna en un cuerpo, ¿no es cierto? El cual se le da de nombre como Jesús. Muy bien. Entonces, Melquisedec es rey de justicia. Dice Melquisedec, pero también se le conoce, aparte del nombre, Mel, rey, Quisedec, de justicia o justicia, aparte también es rey de Salem, que significa rey de paz. Rey de paz. Ahora, indudablemente, pues hermano, ¿quién vino a traer la paz? ¿Quién vino, hermano, a salvar a la humanidad? Él es Jesucristo, hermano. Es el rey de justicia, rey de paz. ¿No es cierto? Ahora bien, dice, y sacerdote. Esto es muy importante, hermano. ¿Sabes por qué es importante? Porque luego de esto aparece el pueblo de Israel. Y en el pueblo de Israel se ve cómo Dios, por ejemplo, establece sacerdotes, ¿no? Por ejemplo, el sacerdocio según el orden de Aarón, ¿no es cierto? Por eso, ponga atención porque voy a soltar varias cosas que si estás atento vas a aprender mucho, pero si te distraes va a pasar de largo, ¿no? Entonces, más adelante viene el pueblo de Israel. Cuando viene el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Dios levanta mediante el hermano de Moisés, Aarón, según el orden de Aarón, levanta sacerdotes. Tiempo más tarde, Israel le pide a Dios, queremos un rey, y Dios levanta a Saúl. Pero en sí, sacerdotes y reyes son dos oficios diferentes. Mas, sin embargo, la Biblia dice que Melquisedec era rey y también era sacerdote. Entonces, hermano, no estamos hablando de un hombre común y corriente, es Jesucristo. Porque Jesucristo es rey y también sacerdote. ¿No es cierto? Rey en su autoridad como Dios y sacerdote también porque intercede por nosotros. Es el mediador entre Dios y los hombres. Amén, hermano. Perdóneme que diga esto, pero no está en la Biblia. Y yo pediría con mucho respeto a cualquier persona que piense que un ángel es aquel que intercede por nosotros. O con mucho respeto le digo, porque amamos también a María, la madre de Jesús, pero búscate en la Biblia si la Biblia dice que María es la que intercede, pero no. 1 Timoteo, dice la palabra, capítulo 2, y también en otro texto de la palabra en Hechos, dice que no hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en la cual podamos ser salvos. Timoteo dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo hombre. Entonces, ¿qué es lo que quiero enseñarte? Quiero enseñarte, hermano, que en toda la Biblia siempre hemos visto, hermano, reyes y aparte sacerdotes. Cada uno cumple su función, hombres, ¿no? Pero Melquisedec es un caso particular, porque Melquisedec era rey y aparte también sacerdote. Y ahora, cuando después que Cristo predicó la palabra, hermano, y ascendió a los cielos, dice la palabra de Dios, hermano, en el Nuevo Testamento, que en Él, en Cristo, nosotros somos reyes, por eso que podemos tomar autoridad sobre el diablo, por eso que tenemos autoridad, amado hermano, para poder hacer cosas grandes para Dios, y sacerdotes. ¿No es cierto? O sea, no necesitamos que alguien ore por mí o que alguien de repente me ponga la mano para recién yo llegar a Dios, no, sino que yo puedo, como hijo de Dios, yo puedo orar al Padre, yo puedo cantar al Padre, yo puedo pedirle al Padre y no necesito un sacerdote. Qué impresionante. Todo creyente en Cristo somos reyes y sacerdotes. En el orden ya no de Aarón,
sacerdote arónico, sino en el orden, según el orden de Melquisedec, el cual es Cristo. Aleluya. Muy bien. Espero que se esté entendiendo, ¿ya? Muy bien. Entonces, Melquisedec, rey. Melquisedec significa rey de justicia. Él también es rey de paz y sacerdote. Rey y sacerdote. Jesucristo, ¿no? Del Dios Altísimo. Ahora, dice la palabra que cuando Melquisedec le sale al encuentro a Abraham, ¿no es cierto? Dice que Melquisedec sacó pan y sacó vino. Pan y vino. Pregunta, ¿a quién le hace recordar usted en la Biblia acerca de comer pan y tomar vino? ¿No? Acerca de y partiendo el pan y tomando el vino, ¿no es cierto? ¿Se recuerda? ¿Quién? Jesucristo de Nazaret. ¿No es cierto? Dice la Biblia que cuando se sentó Jesús con los apóstoles, les dijo Jesús, oh, cuánto he deseado y anhelado que llegue este momento de sentarme a la mesa con ustedes y compartir un alimento. Y dice que tomó un pedazo de pan y lo partió, diciendo, este pan simboliza mi cuerpo. Y así como este pan es partido, así también mi cuerpo será partido en la cruz por amor a ustedes. ¿No? Y luego agarró y comió el pan, masticándolo, porque así sería su cuerpo golpeado también en la cruz del madero. Luego tomó el vino y ¿qué dijo? Este vino representa mi sangre, sangre del nuevo pacto, sangre del nuevo pacto, ¿no es cierto? Y dice que tomándola dio gracias al Señor. Melquisedec es Jesucristo de Nazaret, hermano, que 2000 años antes, ¿no es cierto?, apareció Abraham, ¿no es cierto? Apareció Abraham y dice la Biblia que sacó pan y sacó vino. Qué hermoso, mi querido hermano. Qué hermoso, ¿no es cierto? Estamos yendo de poco por poco. Recién estamos viendo un versículo. Falta que sigamos, falta que entremos a Salmos y en Hebreos se nos va a partir la cabeza. Por eso vamos de poco a poco. ¿Y hermano, está listo? Seguimos. Vamos al verso 19, por favor. Luego voy a volver al 18, ¿ya? 19. ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Dice de que cuando lo vio Melquisedec, Melquisedec vino y le trajo pan y le trajo vino. Primera característica de Melquisedec, el cual representa a Jesús. Le trajo pan y le trajo vino. ¿Es cierto? Segunda característica de Melquisedec. Y le bendijo. Le bendijo. Ese encuentro que tuvo Abraham con Melquisedec, vamos a aprender que pasaron tres cosas. La primera, pan y vino. Pan y vino. Recuerde, porque no, por las puras no le estoy diciendo, ¿ah? Todo tiene un simbolismo. Pan y vino. Primera cosa que pasó en ese encuentro con Melquisedec. Segundo, ¿qué pasó? Que Melquisedec le bendijo. Hay pan y vino primero. Segundo, hay bendición. Muy bien. Y le bendijo diciendo, Melquisedec bendijo a Abraham diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Entonces, verso 18, primera característica de Melquisedec, pan y vino. Verso 19, segunda característica de Melquisedec, le bendijo, hay bendición. Tercera característica, donde está Melquisedec, ¿qué es lo que pasa? 20. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Es que quien le dio la victoria a Abraham, ¿sabes quién fue, hermano? Fue Dios. Lea usted, hermano, el capítulo 14. Eran muchos contra solamente Abraham y unos cuantos que habían. Pero Dios le dio la victoria sobrenaturalmente a Abraham. ¿Sabes por qué? Porque Abraham era un escogido de Dios. Pero ahí aparece Melquisedec, trayendo primero pan y vino. Segundo, trayendo bendición. Y tercero, mira lo que pasa. Cuando bendice Melquisedec a Abraham, dice la Biblia, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Padre Santo, quien se encuentra con Melquisedec tiene el entendimiento del tema de los diezmos. Mira, hermano, permíteme salir rápidamente de esto, ya que este no es mi tema, pero es parte de.
Cuando yo encuentro a hermanos que a veces hablan diciendo, no, yo no tengo por qué diezmar, porque el diezmo Dios se lo dio a Israel como mandamiento. Y yo no soy Israel, ¿no es cierto? Yo soy cristiano, soy libre, tengo el Espíritu de Dios. Ya no estamos en la ley. Son dos cosas que mencionan siempre en los diezmos. Primeramente, no somos Israel. Y segundo, ya no estamos en la ley. Ya, yo quiero hacerle una pregunta, mi querido hermano. Lo que puedo notar que todavía no te has encontrado con Melquisedec. Puedo notar que todavía no has tenido un encuentro con Melquisedec, con el que se encontró Abraham. Por eso te cuesta, por eso te duele, por eso que no puedes, como Abraham, presentar los diezmos. Te hago una pregunta. ¿Abraham era israelita? Hermano, por favor, si vas a responder, atento con tu pregunta, porque Abraham recién salía de tierra de Ur. Y tierra de Ur era tierra de los caldeos, era una tierra llena de idolatría, de paganismo. Aquí todavía no existía el pueblo de Israel. Aquí todavía no, solamente existía Abraham. Pasados los años, nació su hijo Isaac. Pasados los años, nació Jacob. Y ahí, después de Jacob, el ángel le cambia el nombre a Jacob y le dice, ya no te llamarás Jacob, sino que te llamarás Israel. Del nieto de Abraham viene Israel, pero aquí no existía Israel. Entonces, ¿por qué diezmó? ¿Por qué diezmó? Porque muchos dicen, por ejemplo, yo no soy del pueblo de Israel, yo soy la iglesia del Señor, la que es salva por fe, como Abraham. Abraham también es el padre de la fe, de la cual procedemos todos, dice la Biblia en Gálatas, porque somos del padre Abraham, dice la Biblia. Ahora, atento por acá, pero el padre Abraham diezmó. Y cuando el padre Abraham diezmó, no existía Israel. ¿Qué intenta decirme mi pastor? ¿Sabes qué intento decirte? De que Abraham no preguntó, a ver, para diezmar necesito yo saber si soy de Israel o no soy de Israel, o para diezmar solo se necesita amar a Melquisedec, solo se necesita honrar a Melquisedec, solo se necesita un encuentro con Melquisedec. Todo aquel que tiene un encuentro con Melquisedec va a hacer esto. Mientras que no tengas un encuentro con Jesucristo de Nazaret, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, humanamente en tu carne, siempre te costará el honrar a Dios. Como dice la palabra en Proverbios, honra a Jehová con tus bienes, siempre te costará. Un encuentro con Melquisedec produce, hermano, la capacidad de diezmar. Porque en la carne no se puede hacer, hermano. Si yo no fuera cristiano, yo no podría hacer esto. No lo podría hacer. Pero desde que encontré a Melquisedec en mi vida, hermano, yo hago esto. Por si acaso, alguno puede pensar, ¿y usted, pastor, usted diezma? Por supuesto. Por supuesto, hermano. Yo soy fiel diezmista. Claro que diezmo. Entonces, hermano, porque si no, yo no sería ejemplo. Hay mucha gente que a veces se levanta en contra de los diezmos, ¿no? Hay mucha gente que a veces dice, por ejemplo, los inconversos, ¿no? Y dice, ¿pero por qué hablan de ese tema? Bueno, primero, porque está en la Biblia, mi querido amigo, por eso. Y yo no puedo avergonzarme de algo que está en la Biblia. Por eso hablamos de ese tema. Por ahí nunca falta un hermano, pero no hablen de ese tema por amor a los nuevos. No, me estás pidiendo que corte la palabra de Dios, ¿no es cierto? Pretendiendo ser más bueno que Dios. No, mi querido hermano, quien salva no es el hombre, quien salva es Dios. Y los que son de Dios oyen la palabra y se salvan. Entonces, hermano, por ahí vi una figura, no sé, un meme, no sé cómo se dice, en el Facebook, una publicación en el Facebook de un cristiano que decía, ¿no es cierto? Que decía, querido amigo, ¿no? Con mucho respeto. ¿No te gusta diezmar? No lo hagas, ¿no es cierto? Pero respeta mi derecho que yo tengo de obedecer a Dios. Respeta mi derecho que yo tengo, que yo elijo obedecer y honrar a Dios. Y siéntate a ver cómo mi Padre me abre puertas. Siéntate a mirar cómo mi Dios me bendice en cada área de mi vida.
Qué hermoso, hermano. Y es que es verdad, tanto el inconverso que critica este tema como tú y yo tenemos derecho de, si queremos, obedecer a Dios. Por ejemplo, el inconverso, ¿quién va detrás de él a decirle, por ejemplo, cuando él va a la tienda a comprar una caja de cajetilla, ¿no? Una cajetilla de cigarros? ¿Quién va a decirle, por ejemplo, oye, mira, estás dando tu plata para el dueño de la cigarrera? Oye, pero mira, él te va a mirar, ¿a mí qué me importa dónde va mi plata? Lo único que yo estoy pagando por algo que yo quiero, listo. ¿Quién va al inconverso a decirle, por ejemplo, cuando compra una caja de cerveza, ¿no es cierto? Pero mira, qué tonto que eres, estás alimentando, estás regalando tu plata a la familia de la Pilsen. Él va a decir, ¿y a ti qué te importa? Yo es mi plata, ¿a ti qué te importa? Aparte, no la estoy regalando, estoy recibiendo algo que yo valoro, ¿no es cierto? Y ahí estoy dando mi dinero. Entonces, pero mucha gente piensa que en estos temas, como no conocen la administración de la iglesia, ¿no es cierto?, de cómo se lleva la economía, muchas veces esto lo usan para poder hablar mal de los pastores. Pero en toda iglesia cristiana, ¿no es cierto?, todos los cristianos ofrendamos, también nosotros, incluyendo los pastores, diezmamos, se hace una sola bolsa, y de ahí se pagan la luz, el agua, el mantenimiento, digamos, gente que trabaja en la iglesia, ¿no? Por ejemplo, a veces los pastores tienen a bien llamar a alguien, ¿no es cierto? Y digamos, llamarlo, ¿no es cierto? Y darle una remuneración económica. ¿De dónde sale eso? Eso sale de la bolsa que se juntan ofrendas y diezmos. Por eso no es como el inconverso piensa, ¿no? Pero bueno, hermanos, mira qué tremendo. 3 cosas pasan cuando te encuentras con Melquisedec. 3 cosas pasan. 3 cosas. Primero, a ver, ¿cómo es? ¿Quién me dice? ¿Qué pasa primero? Ajá, cuando te encuentras con Melquisedec hay pan y vino, hay alimento. ¿Te acuerdas de Malaquías 3:10? ¿No es cierto? Probadme ahora en esto, ¿no? Dar a Jehová tus ofrendas y diezmos y haya alimento en mi casa, ¿no? Cuando te encuentras con Melquisedec, ¿qué hay primero? Alimento, pan y vino. Segundo, hay bendición. Muy bien, hay bendición. Y tercero, hay diezmo, esa capacidad que Dios nos da para poder honrarle, de siendo creación, yo siendo creación, poder honrar a mi Dios, poder ser fiel a mi Dios. Entonces, aquí no existía Israel, pero Abraham diezmó. Aquí no existía la ley, ¿no? Para aquellos que dicen, ¿estamos en la ley o en la gracia? Aquí no había ley. Aquí todavía Dios en el Éxodo capítulo 5, capítulo 20, recién Dios manda los 10 mandamientos, las leyes. Aquí no había ley, pero sin que haya Israel, sin que haya ley, por cuanto tuvo un encuentro Abraham con Melquisedec, Abraham diezmó. Y nota, no dice que diezmó solamente, diezmó de todo, de todo. Hay gente que a veces habla, discúlpeme hermano, pero habla tonterías. ¿No ha escuchado a gente hablar tonterías? Que a veces cuando hablan dicen, por ejemplo, no, pero lo que pasa es de que eso no vale porque solamente lo hizo una vez. ¿Cómo sabes tú que lo hizo una vez? ¿Cómo sabes? ¿No? Una cosa es de que quede escrito, ¿no es cierto?, esta única vez en la Biblia. Pero acá no dice, y fue la única vez. ¿Cómo sabes? No, pero si fue una vez, no importa. Pregunta, esto que está acá hizo, vamos a verlo, que lo repite en Hebreos, se repite en Hebreos que Abraham diezmó. Ahora, si esto no fuera importante, ¿por qué se repite en el Nuevo Testamento? Hermano, esto es importantísimo, por favor. No, pero es que lo que pasa es que Abraham diezmó de un botín. Abraham diezmó de algo, no fue de un trabajo, fue de un botín. Por supuesto, amado hermano, porque fue una victoria que Dios le dio.
¿Me estás entendiendo? Entonces lo que estamos haciendo ahí es buscarle la quinta pata al gato. No, hermano. Ahí la enseñanza es de todo, ¿me entiendes? De todas las victorias, de todas las batallas ganadas, de cada bendición, cada puerta que Dios te abra. Honra a Jehová con tus bienes. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Pero eso solamente lo puede entender alguien que ha tenido un encuentro con Melquisedec. Nada más. Por eso cuando yo veo a alguien que le cuesta obedecer a Dios, claro, tú puedes saber de Jesús, tú puedes de lejos hablar de Melquisedec, pero no has tenido un encuentro con él, porque según la Biblia, todo aquel que ha tenido un encuentro con Melquisedec, dice la Biblia que cuando lo encontró Abraham, dice que presentó los diezmos de todo, no había ley. Así que para no estar preguntando, no, pero es por ley, es por ley. No es por ley, es por un encuentro con Melquisedec. Ni tampoco existía Israel, para que nadie esté diciendo, no, pero yo soy la iglesia. Abraham también, de Abraham viene por la fe también la iglesia. Somos hijos del padre Abraham, pero Abraham diezmó. Así que hermano, yo espero que esta palabra te bendiga, te ayude. Ahora, yo quiero decir algo muy importante también aquí. Vamos a ver rapidito 18. 3 cosas que pasan cuando tenemos un encuentro con Melquisedec. La primera, dice la Biblia que Melquisedec le trajo a Abraham pan y vino. Eso significa alimento, ¿no es cierto? Alimento. Segundo, 19, dice que Melquisedec bendijo a Abraham, alimento y bendición. Y tercero, dice que Abraham allí, después de que recibió de Melquisedec alimento y bendición, dice la Biblia que Abraham diezmó de todo. Esa es la misma figura que debe tener todo creyente al momento de ofrendar y al momento de diezmar. ¿Qué significa eso? Eso significa que cada oveja diezma en su redil. O sea, no es bíblico de que mi pastor me alimenta, mi iglesia me bendice, en mi iglesia oran por mí, en mi iglesia me dan consejería, en mi iglesia me enseñan, mi pastor intercede por mí, pero yo mando mi diezmo a otro lado. Digo eso, hermano, porque yo he conocido hermanitas así. Yo he conocido una hermanita que cuando se enojaba con el pastor, mandaba su diezmo a una radio. ¿No es cierto? Imagínate, hermano, que a veces somos terribles, pero según la Biblia, Abraham diezmó, ¿no es cierto?, a quien lo bendecía y a quien le daba alimento. ¿Qué le dio Melquisedec a Abraham? Le dio pan y vino, alimento. Donde te alimentan, allí tú ofrendas. Donde te alimentan, allí tú diezmas. ¿Qué más le dio? Verso 19 me parece. 19. ¿Qué más le dio Melquisedec? Y lo bendijo. Ahí donde te bendicen, donde tú congregas, donde te reciben en un lugar, donde ahí te sientas, donde ahí, hermano, aleluya, eres bendecido, ¿no es cierto? Ahí se diezma, ¿ya? Porque a veces hay algunos hermanos que tienen otra mentalidad, ¿no? Ay, yo tengo mi diezmo, pero prefiero comprar un foco en la iglesia. Ay, yo tengo mi diezmo, pero prefiero ayudar a un pobre. No hay necesidad de robarle a Dios para ayudar a alguien. Yo también ayudo a personas. Yo ayudo a personas. Por ejemplo, una de las personas que yo ayudo, hermano, es a mi familia, en el caso de mi madre, ¿no es cierto? Pero yo no le robo a Dios los diezmos, Señor, yo no diezmo porque de ahí le doy a mi madre. No, al contrario, le estaría dando un dinero, digamos, malversado. No. Yo honro a Dios, obedezco a Dios, pero también, ¿no es cierto? Digamos, bendigo, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que intento decirte. Y uno diezma donde te alimentan, uno diezma donde te bendicen. Es ahí donde vemos en la Biblia. Muy bien, ese es el primer entendimiento que vemos según Abraham acerca de Melquisedec. ¿Ya? Entonces, Abraham nos da este entendimiento de Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Indudablemente es Cristo. ¿No es cierto? O sea que Cristo, 2000 años antes de aparecer en Israel, se le apareció a Abraham, enseñándonos todo lo que hoy hemos visto. ¡Qué tremendo! Vamos a ver ahora el entendimiento que nos da David acerca de Melquisedec. Vamos a Salmos 110:4. Salmos 110:4.
Gloria a Dios, aleluya. Ya terminamos de leer este versículo y entramos a glorificar el nombre del Señor, mis queridos hermanos. Muy bien, dice Salmo 110:4, David, un hombre según el corazón de Dios, tuvo un entendimiento de Melquisedec. Juró Jehová y no se arrepentirá. Y habla, y usted lee el capítulo, está hablando de Jesús. Mire, rápidamente, vamos al verso 1. Al verso 1, muy bien, acá, verso 1. Dice, Jehová dijo a mi Señor, Jehová, imaginemos, David dice esto. Imagínense por un momento que yo soy el rey David. Y el rey David, inspirado por el Espíritu de Dios, dice, Jehová dijo a mi Señor. Ya, ¿quién es Jehová? El Padre. ¿Y mi Señor? No puede ser el Padre, porque Jehová dijo a mi Señor. ¿Quién es mi Señor? El Señor Jesús. Está hablando de Jesús. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Pregunta, según la Biblia, ¿quién está sentado a la diestra del Padre? Intercediendo día y noche por nosotros. Jesucristo. Jehová dijo a mi Señor, a Jesús. Está hablando de Jesús todo este capítulo, hasta que ponga a tus enemigos bajo mis pies. Pero hablando de Jesús, dice David, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú, ¿quién tú? Ay, no sé a quién le dijo. No, pues lee el contexto. Está hablando de Jesús. Tú eres, ¿te acuerdas? Rey y sacerdote, ¿te acuerdas? Tú eres sacerdote para siempre. ¿Sacerdote por qué? Porque Cristo intercede por nosotros. Eso es un sacerdote, ¿no? Por ejemplo, el sacerdote arónico, ¿no? De Aarón, el hermano de Moisés, ¿no? Donde también estaban los levitas. El sacerdote arónico, ¿qué hacía? Cuando el pueblo pecaba, venían al sacerdote para sacrificar un animal y buscar el perdón de Dios. ¿Es cierto? Cuando el pueblo pecaba, buscaban al sacerdote para buscar perdón de Dios. Ahora ya no es así. Ahora Cristo es nuestro sumo sacerdote, el que intercede por nosotros. Así que si le fallamos a Dios, dice la Biblia, si le fallamos a Dios, podemos ir al Padre en el nombre de Jesús y decirle, Padre, vengo a ti en el nombre de mi sumo sacerdote, de mi mediador. Vengo a ti en el nombre de Jesús a pedirte perdón por todos mis pecados. Y dice la Biblia, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dijo Cristo, el Padre te escuchará, te lo dará. ¿Me estás entendiendo, hermano? Muy bien. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. Nota. Quiero que notes esta palabra, para siempre. ¿Por qué, mi pastor? Dirá usted. Ya, ¿sabes por qué? Porque el sacerdote arónico, por ejemplo, eran muchos hombres, ¿no? ¿Por qué muchos? Porque, por ejemplo, estaba el sacerdote Aarón. Estaban los hijos de Aarón, luego murieron los otros hijos y luego la descendencia, porque ningún hombre es eterno, pero Jesús como sacerdote es eterno. Él no necesita un relevo, Él no necesita que alguien lo ayude, Él es sacerdote para siempre. Padre Santo, ¿qué está pasando? Mire qué tremendo, hermano, sacerdote para siempre. Note, pero Jesús es sacerdote no según el orden de Aarón, ¿no? De donde era, donde venía todo por ley, sino según el orden de Melquisedec, ¿no? Donde Abraham por amor diezmó, donde Abraham sabía que esa es la manera de honrar a Dios. Qué tremendo, según el orden de Melquisedec. Wow, qué impresionante esto que nos da. Vámonos por favor ahora a Hebreos. Ya hablamos de Abraham, ¿no? El entendimiento que nos da Abraham acerca de Melquisedec, el entendimiento de David según Melquisedec, y vamos ahora, ¿qué nos dice Pablo, el apóstol Pablo, de Melquisedec? Hebreos 5:6. Vamos para allá, mis queridos hermanos. Gloria a Dios, Padre Santo. Yo espero que esta palabra le esté llegando a su corazón y que usted, hermano, esté atento a esta palabra. Vamos a glorificar el nombre del Señor, hermanos. Gloria a Dios. Ahí en su lugar, antes de entrar a leer, quiero invitarle, vamos a prepararnos, vamos a glorificar el nombre del Señor. Todos, cada uno en sus casas, cada uno en sus lugares, hermano. Prepárate para glorificar el nombre del Señor. Llena también la caja de comentarios, de manitos, de amenes y de glorias a Dios. ¿Están listos? Comenzamos. A su nombre.
a su poderoso nombre, a su glorioso nombre. Palmas al nombre del Señor. ¿Y quién vive, hermanos? ¿Quién salva? ¿Quién sana? ¿Quién viene por segunda vez? Cristo. Palmas al nombre del Señor. Mire lo que dice la palabra, hermano, en Hebreos 5:6, hablando de Melquisedec. Estamos hablando de Melquisedec, salgamos rápidamente, por favor, salgamos para ver aquí. Estamos hablando de Melquisedec, estamos hablando según qué nos dijo Abraham de Melquisedec. Ya hemos aprendido el entendimiento que nos dio Abraham, la revelación que nos dio Abraham de Melquisedec. Ahora hemos aprendido también lo que David nos dijo de Melquisedec, y ahora vamos a ver lo que el apóstol Pablo nos escribe de Melquisedec, Hebreos 5:6. Si de repente alguien está diciendo, pero mi pastor Pablo no escribió el libro de los Hebreos, quiero contarle que según la teología, se pone que el escritor de los Hebreos es, digamos, es una incógnita, porque no aparece ahí quién lo escribe. O sea, no aparece alguien que diga yo, Pablo, por ejemplo, como en otras cartas. Pero yo, leyendo el libro de los Hebreos, tengo 3 versículos claros y directos para saber que fue Pablo. Así de simple, ¿no? Así que eso es lo que yo creo. Yo no estoy yendo en contra de nadie, porque la mayoría piensa que nadie sabe quién escribió Hebreos. Yo pienso que lo escribió Pablo. Muy bien. Hebreos 5:6 dice la palabra de Dios. Como también dice en otro lugar, hablando del libro de los Salmos, ¿no? Tú eres sacerdote. ¿Te acuerdas? Cuando habló en Salmo 110:4. Tú eres sacerdote, hablando de Jesús, pero lo dijo Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre, ¿no? Una vez más, hablando de que los sacerdotes de Aarón tenían que ser de generación en generación. ¿Por qué? Porque nadie vive para siempre. Pero en el caso de Jesús, Melquisedec como sacerdote, es un sacerdocio eterno, eterno. Sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces tú y yo, hermano, como iglesia, quiero que me prestes, por favor, porque aquí entramos a un camino sinuoso. Mira, hermano, escúchame bien. Israel era gobernado y dirigido según el sacerdote arónico, por la ley. Pero la iglesia, nosotros, somos dirigidos no por el sacerdocio arónico, sino por el sacerdocio según el orden, ¿qué? De Melquisedec. ¿No es cierto? Entonces, vamos a ver todo esto, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver el verso 10. Vamos al verso 10. Mira qué nos dice la palabra. Hablando de Melquisedec, que es Jesús, dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, ¿no es cierto? Según el orden de Melquisedec. Según el orden de Melquisedec. Mira, escúchame bien, por favor. Cuando Melquisedec, en Génesis 14, cuando Melquisedec le sale al encuentro a Abraham, yo te hago una pregunta. ¿Qué era Abraham? ¿Era judío? ¿Era israelita? No, porque ya enseñé que todavía en el nieto, después de Jacob, en el nieto, recién aparece la nación de Israel, los judíos. ¿No es cierto? ¿Qué era Abraham? ¿Había ley en aquel tiempo? No había ley. Ya le enseñé que la ley viene en el siguiente libro, Éxodo, capítulo 5, capítulo 20, viene la ley a los judíos. Pero entonces, si Abraham no era del pueblo judío, porque no existía, y si Abraham tampoco había ley en aquel tiempo, ¿qué era Abraham? ¿Sabes qué era Abraham? ¿Sabes qué símbolo de qué era Abraham? Era símbolo de lo que la iglesia es ahora. Era un gentil. ¿Quién es un gentil? Alguien de cualquier nación que no es judío. Abraham era un gentil. Abraham simbolizaba la iglesia, que en estos tiempos, sin ser judíos, hemos creído, como Abraham, por la fe, hemos creído. ¡Qué impresionante! Por eso que la iglesia no andamos según el orden de Aarón.
¿no? Sino que andamos bajo el sacerdocio, ¿no es cierto?, de Melquisedec, que es el sacerdocio eterno de Jesucristo. ¡Wow, hermano! Mira, si puedes darle fuertes palmas al nombre del Señor, dale fuertes palmas ahí en tu lugar al nombre del Señor. ¡Aleluya! ¡Qué hermoso!, ¿no? Mira, hermano, mira qué tremendo, ¿no? Mira qué impresionante. Vamos a ver otro versículo en la palabra. Vamos al capítulo 6, así, aquí, al capítulo 6, verso 20. Capítulo 6, verso 20. Qué útil esto, ¿ah? Muy, muy tremendo y maravilloso. Muy bien, mira lo que dice acá. Seguimos hablando de Melquisedec. Dice la palabra, donde Jesús entró por nosotros. ¿De quién está hablando aquí? Está hablando de Jesús. Donde Jesús entró por nosotros como primero, como precursor, hecho sumo sacerdote. ¿Ves? O sea que Jesús es Melquisedec, ¿no? Hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesús, ese Melquisedec que aparece con Abraham, era Jesucristo, el cual vamos a aprender, no tiene ni padre ni madre, ni tampoco fecha de nacimiento ni fecha de muerte, porque es Dios. ¿Quiere verlo? Acompáñeme. Génesis 7. Del 1 en adelante. Y ahí sí, hasta donde nos alcance el tiempo, hermano. ¿Ah? ¿Ya? Del 1 en adelante. Comenzamos. Hebreos, ¿no? Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7 del 1 en adelante. Vamos para allá, mis queridos hermanos. Mira. Aquí vamos a ver cómo yo creo que es Pablo, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo habla del sacerdocio de Melquisedec, que ya hemos visto que es Jesucristo, ¿no? Vamos al verso 1, por favor. Dice la palabra de Dios, porque este Melquisedec, ¿qué significa Melquisedec? Rey de justicia, que también es rey de paz. No, pero su nombre significa rey de justicia. Mira, porque este Melquisedec, rey de Salem, ¿qué es rey de Salem? Rey de paz. Jesucristo es el rey de paz. Sacerdote, rey y sacerdote del Dios Altísimo. ¿Quién es nuestro mediador entre Dios y los hombres? Jesucristo. Que salió a recibir a Abraham. Mira. Este Jesús, este Melquisedec, fue el que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. Está contando lo que leímos en Génesis. Pregunta, ¿qué hay de aquellos entonces que dicen, no, lo que hizo Abraham ahí lo hizo porque él quiso y no importa? Mira, si Abraham lo hizo, como algunos dicen, porque él quiso y no importa, ¿por qué lo repiten en el Nuevo Testamento? No, hermano, no seas malo para hablar. Sí importa. Lo que está en la Biblia importa. ¿No es cierto? Y no digamos, no, pero fue una vez. No. Una cosa es de que la Biblia hable de la vez que lo hizo cuando tuvo un encuentro con Melquisedec. Y otra cosa es que la Biblia diga literalmente, y esta fue la única vez que Abraham diezmó. No, hermano, no seamos malos para hablar, ¿no? Por eso yo puedo saber, cuando yo veo a un hermano diezmar, a una hermana diezmar, a un líder que es fiel en sus diezmos, a un predicador, a un coordinador, a un encargado de anexo. Yo lo veo, hermano, que con libertad, con amor, con dedicación, con honor, con honra, de todo, hermano, trae sus ofrendas y sus diezmos para el Señor. Yo puedo saber, he ahí alguien que tuvo un encuentro con Melquisedec. Muy bien. Verso 2, dice la palabra, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo. Mira cómo todo se menciona, cada detalle. Los diezmos de todo. Cuyo nombre, Melquisedec, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia. Aquí, en este capítulo lo dice claramente. ¿Qué significa Melquisedec? Rey de justicia. Y también, ¿no es cierto?, rey de paz. Entonces, Melquisedec, literal, significa rey de justicia, pero también es conocido como rey de paz. ¿Quién es el rey de justicia y de paz? Jesucristo de Nazaret. Muy bien.
Alguien de repente dirá, pero mi pastor, ¿por qué no Dios? No, es que lo que pasa es que Melquisedec no puede ser Dios y al mismo tiempo el mismo sacerdote de Dios. No, entonces, Jehová Dios es uno, Melquisedec, que significa rey de justicia, rey de paz, es Jesús. Por eso que la Biblia dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote entre Dios y los hombres. ¿Es cierto? Por eso es. Muy bien. Primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Acá te lo dice. O sea, te dice que Melquisedec significa rey de justicia y rey de Salem significa rey de paz. Muy bien. Verso 3. Está hablando de Melquisedec y luego ahora dice de Melquisedec. Melquisedec apareció en los tiempos de Abraham, pero no se puede hablar del papá de Melquisedec ni de la mamá de Melquisedec. Dice que se sabía que Melquisedec era sin padre, sin madre. O sea que cuando apareció Melquisedec en el tiempo de Abraham, ¿no es cierto? Todos sabían, ¿no? Él, su papá es Walter. Él, su mamá es Carmen. Él, su papá es tal. Él es hijo de tal, hijo del carpintero, hijo del agricultor. Pero nadie sabía de dónde apareció Melquisedec. Nadie sabía quién era la madre de Melquisedec, quién era el padre de Melquisedec. Es que, hermano, entiende, Melquisedec fue una cristofanía. ¿Qué es una cristofanía? Una aparición de Cristo. Salió de la eternidad, donde no hay tiempo. En la eternidad no hay tiempo. Salió de la eternidad, se metió en el tiempo. O sea, salió del Kairos y se metió al Cronos, de donde tenemos nosotros lo que es la cronología, tiempo. ¿No es cierto? Salió del Kairos y se metió en el Cronos de los hombres para poder cumplir una función. ¿No es cierto? Ese fue Melquisedec. Por eso se habla sin padre, sin madre. ¿No es cierto? 2000 años después, Melquisedec, Cristo, se encarnó dentro del vientre de María. Y ahí sí sabemos, ¿no es cierto?, que se le conocía a Jesús como hijo de José, hijo de María. Aunque entendemos por la palabra de que él fue incubado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Porque en sí no era literalmente ni siquiera hijo de José, ni tampoco de María. Pero fue encarnado. Por eso se mencionaba de Melquisedec en el tiempo de Abraham, sin padre, sin madre. Nadie sabía cómo apareció, dónde vino, cómo. Fue una cristofanía. Sin genealogía. ¿Cómo es eso que sin genealogía? Todos conocemos de todos. Todos tenemos un papá, tenemos un abuelo, un tatarabuelo, tenemos un hijo, ¿no es cierto? Algunos ya tienen hasta nietos, ¿no es cierto? Pero en el caso de Melquisedec, nadie sabía hijo de quién, o nieto de quién, o si no, si tenía hijos, no se sabía nada. Solamente apareció en la historia, apareció y Abraham tuvo un encuentro con Melquisedec. Y cuando Abraham tuvo un encuentro con Melquisedec, Melquisedec le dio lo que 2000 años después le dio a los discípulos. Le dio pan y le dio vino, alimento. Y luego Melquisedec lo bendijo a Abraham. ¿No? Dos cosas, alimento y bendición. Y cuando Abraham recibió alimento y bendición, ahí diezmó a Abraham. Sin que pregunte si él es judío o no es judío, somos del pueblo de Israel, somos la iglesia. Lo hizo por el puro encuentro de haberse encontrado con Jesucristo de Nazaret, con Melquisedec. ¿No es cierto? No había ley y lo hizo, amado hermano. Muy bien. Entonces dice, sin genealogía. ¿Qué más? Que ni tiene principio. No, ya es mucho, pero hermano, ya. Ya es mucho, ya. Que Melquisedec no tiene principio de días ni fin de vida. ¿Qué se refiere? Principio y fin. El alfa y la omega. Pues hermano, Cristo dijo, yo soy el alfa y yo soy la omega.
el principio y el fin. Padre Santo, ¿qué está pasando? Hermano, por favor, Melquisedec era Jesús. Y todo aquel que tiene un encuentro con Jesús va a recibir alimento de Dios, va a recibir bendición de Dios. Y todo aquel que verdaderamente tiene un encuentro con Jesús, aleluya, sin poner excusas de si soy judío o no soy judío, la ley o no la ley, va a ser fiel con sus diezmos. Y quien no haya tenido un encuentro con Jesús, simplemente usted ya sabe. Ni fin de vida, dice, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Mira esa comparación, esa semejanza. Melquisedec, Cristo, permanece sacerdote para siempre. Seguimos, por favor. Verso 4. Considerad, dice Padre Santo, ya, a ver, un versículo más o dos versículos más, hermano, y ahí la dejamos. Considerar pues cuán grande era Melquisedec, cuán grande era, a quien aún Abraham, el escogido de Dios, el patriarca, dio los diezmos del botín. Eso me habla, atento, chapa la palabra. Considerar pues cuán grande era para Abraham Melquisedec, que cuán grande lo consideraba, que le dio los diezmos de todo. O sea, que el que tú diezmes o no diezmes determina cuán grande o cuán pequeño es Dios para ti en tu vida. Bueno, si para ti no vale nada, haz lo que quieras, ¿no? Para ti Dios ni existe, o no sé si existe, o bueno, ya que Dios entienda, o bueno, no sé, para mí Dios no sé. Pero si para ti Dios es grande, Él es un Dios verdadero, como Abraham, que lo consideraba cuán grande, le dio los diezmos de todo, dice la palabra. Muy bien, verso 5. Dice la palabra, ciertamente los que de entre los hijos de Leví, este ya es el sacerdocio de Aarón. Este fue el sacerdocio de Aarón en Israel. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, ¿ve? Tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Aquí ya es ley. Aquí ya es sacerdocio de Leví, o sea, de Aarón. Dice, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero luego dice 6, pero aquel cuya genealogía no es contada entre los hombres, Melquisedec, aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos. Qué impresionante, hermano. Tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Qué hermoso, amado hermano. Hay bendición en obedecer a Dios. 7. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Hay mucho, hermano, mucho que decir, pero ya aquí nos quedamos, hermano. Verso 8. Y terminamos. Aquí la dejamos, hermano. Perdóneme, pero se nos fue el tiempo. Verso 8. Dice la Biblia. Y aquí, en la tierra, ahora, para aquellos que dicen, muéstrame un texto en el Nuevo Testamento donde hable que todavía se diezma a la iglesia. Acá hay uno. Y no solamente es uno, también en Primera de Corintios hay otro. Y en Tesalónica también hay otro. Te puedo mostrar más, pero ya se me fue el tiempo. Pero aquí te muestro uno. Y aquí, ahora, en este tiempo, ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. El que está hablando de los levitas que recibían según el orden de Aarón, ¿no es cierto? Pero nota cómo dice, aquí ciertamente no dice recibían, Antiguo Testamento. No, esta carta es a la iglesia. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Pero allí, en el tiempo donde Melquisedec habló a Abraham, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, ¿no? Hablando de Melquisedec. O sea, lo que está diciendo aquí ¿es cierto? Lo que está diciendo aquí es lo siguiente. Tú puedes de repente esperar que una ley te obligue para buscar a Dios. O tú puedes buscar a Dios por amor. Tú puedes buscar que de repente algo te obligue, que pase de repente un problema para recién ponerte de rodillas. O simplemente tú te pones de rodillas y oras y buscas a Dios porque lo amas, porque tuviste un encuentro con Melquisedec. Tú puedes esperar de repente, ¿no
¿No es cierto? Que alguien te obligue, te llame, te invite, te busque, o que siempre te hagan recordar para que vayas a una iglesia o para que te conectes. O tú puedes conectarte, congregar, porque realmente tienes hambre de Dios, porque realmente tienes ganas de buscar a Dios, porque realmente amas a Dios. Lo que está diciendo ahí es, tú puedes pretender buscar una ley como el sacerdocio de Aarón, los levitas, para por ley, por obligación, querer diezmar. O tú puedes, como Abraham, diezmar, ser fiel con tus ofrendas, ser fiel con tus diezmos, aunque nadie te vea, aunque nadie te fiscalice, pero hacerlo por puro amor, porque Él es grande para ti, como dice la palabra. Mirar cuán grande era para Abraham Melquisedec, que le dio los diezmos. Tú puedes hacerlo por puro amor, ¿no es cierto? Porque amas a Dios, ya que has tenido un encuentro con Melquisedec. Qué impresionante, mi querido hermano. Yo quiero animarte en el nombre de Jesús. Mira qué hermosa enseñanza, que he tenido que detenerla. Me da ganas de hacer un segundo tema, Melquisedec, parte 2. Pero vamos a ver, vamos a hablarlo en intimidad, en la oración con el Padre. Pero qué hermoso. Entonces, Melquisedec es Jesús. Todo aquel que tiene un encuentro con Melquisedec va a recibir alimento y va a recibir bendición, ¿no? Por eso que nosotros, cuando venimos a Dios, su palabra nos llena, su presencia nos llena. Encontramos alimento en su casa, ¿no? Y somos bendecidos por Él, ¿no es cierto? Pero también nosotros, entendiendo que Él es grande, si hemos tenido realmente un encuentro con Él, sabremos dar lo que corresponde. Como dice la Biblia, honra a Jehová con tus bienes, con tus primicias, con lo primero de tus frutos, para que Dios te bendiga en gran manera.